Hola, bienvenidos a Memorias NCA, bienvenidos a este programa especial donde empezamos a resumir historias, equipos de la temporada 1995-96 y hoy, en este primer programa dedicado a un tema en especial, vamos a hablar sobre Stephon Marbury y su reclutamiento por los Yellow Jackets de Georgia Tech. ¿Por qué es importante el reclutamiento de Stephon Marbury? Bien, vamos a poner las cosas en su sitio. Stephon Marbury estaba por aquel entonces catalogado como uno de los del top 5 de jugadores de high school de la camada de 1995. Y antes de empezar su año senior en Lincoln High School, hay que recordar, Stephon Marbury es de Brooklyn y fue a Lincoln High School, que es una de las más famosas del lugar por aquel entonces. Si no me equivoco, no sé si fue en Lincoln también, pero cerca estaba también Felipe López, que es de la camada anterior, que acabó en St. John's. Pero bueno, por aquel entonces, ya sabéis, los jugadores de Nueva York siempre están muy bien, tienen mucho aura, ¿no? De jugones. Y Stephon Marbury no era menos. Como hemos dicho, el mejor base de instituto estaba catalogado por aquel entonces. Y todo el mundo, antes de su año senior en Lincoln, todo el mundo pensaba que iba a irse a Syracuse con Jim Boeheim. Por una simple razón. Y es que desde pequeñito le llevaban al Dome a ver los partidos de los Orange de Syracuse. Entonces, todo el mundo, incluso hay comentarios de Stephon Marbury cuando era muy jovencito, dejando bastante claro que su sueño era jugar con la camiseta Orange de Syracuse. Pues bien, todo esto cambió cuando a finales de enero de 1995 Stephon Marbury se comprometió con Georgia Tech. La Georgia Tech, una Georgia Tech, perdona, que llevaba 2 temporadas sin meterse en el Madness. Una Georgia Tech entrenada por Bobby Cremins, que ya está retirado, que estuvo 20 años en Georgia Tech, si no me equivoco. Y una Georgia Tech que tenía, por ejemplo, a jugadores que algunos os conoceréis, como Drew Barry, uno de los hijos, de los muchos hijos de Rick Barry que hicieron carrera en el baloncesto. En este caso, creo que este estuvo un par de añitos en la NBA antes de buscarse la vida fuera, en Asia y en Europa, unos cuantos años. Tenían a Matt Harpring, tenían a Michael Maddox, que ahora mismo es entrenador de Varsity. Entonces, un equipo que necesitaba un empujón, ¿no? Definitivo. Y parece ser que consiguieron flirtear un poquito con Stephon Marbury. Y las malas lenguas, aunque luego se supo, las malas lenguas dicen que echaron bastante dinero para el reclutamiento de Stephon. Al parecer le pusieron jet privados. Cada vez que iba a Atlanta le pagaban un hotel de lujo. Al parecer había comidas con chefs famosos en la casa de Bobby Cremins perdón, cada vez que iba a visitar el campus. Así que como veis, una historia bastante interesante en la que al final Georgia Tech se llevó el gato al agua, la verdad, se llevó el gato al agua inesperadamente, inesperadamente. Hay que decir que Stephon Marbury, su historia, como ya hemos dicho, él es de Brooklyn, típica familia, no muy... bastante pobre, vamos a decirlo, ¿no? De Brooklyn. Stephon Marbury es el cuarto de 5 hermanos. Creo que también tiene hermanas, pero de los varones es el cuarto de 5 hermanos. Y de hecho, todos los hermanos mayores de Stephon Marbury consiguieron llegar y tener beca universitaria en universidades de División 1, pero ninguno de ellos tenía el talento de Stephon. O sea, estamos hablando de un jugador que por aquel entonces todo el mundo daba como una futura estrella de la NCAA y de la NBA. Pues bien, como estábamos diciendo, finales de enero se compromete la letter of intention, o sea, no ha firmado todavía, ¿no? El contrato, voy a decir el contrato final, no estamos hablando de contratos, pero digamos la carta final para enrolarse en Georgia Tech, pero tenía la intención, ya la había hecho público en un hotel en Nueva York, de que se iba a marchar a Georgia Tech.
Las razones que expuso, pues simplemente, bueno, ¿qué iba a decir, no? Que sí, que confirmaba que Syracuse había sido siempre su primera opción, pero que Georgia Tech la habían tratado muy bien, que la habían hecho ver que iban a desarrollarle para el futuro, que tenían en el puesto de base una situación o sí, una situación, un equipo, un espacio vacío para que él llevase las riendas. Y bueno, la verdad es que parece, ¿no? Parece que era el escenario idílico para que Stephon Marbury desarrollase su baloncesto. Bien, ya hemos hablado un poquito de él, del equipo al que se iba, de Bobby Cremins, el entrenador por aquel entonces, que además era un entrenador que tenía muy buena fama con bases. Él había entrenado ya en Georgia Tech, había entrenado a Mark Price, había entrenado, por ejemplo, a Kenny Anderson. De hecho, Stephon Marbury, Kenny Anderson, que también es de Nueva York, Stephon Marbury menciona también que la experiencia con Kenny Anderson, que estuvo 2 años en Georgia Tech, y cómo Bobby Cremins consiguió desarrollarle para ser una primera ronda, un lottery pick en la NBA, había sido clave también. Pero como hemos dicho, por ahora era solo una intención, se había hecho pública, pero solo una intención. Hubo rumores en abril de 1995. Jerry Tarkanian, antiguo entrenador de UNLV, muchos le recordaréis, firma con Fresno State. Y saltan los rumores o las alarmas en Georgia Tech porque hay periódicos de la zona que dicen que Jerry Tarkanian ha llamado a la familia Marbury y que incluso le había ofrecido un puesto de asistente a uno de los hermanos mayores de Stephon Marbury, a Donnie Marbury. ¿Qué sucede? Que esto se mantiene durante 2 o 3 semanas. En Fresno State no descartan nada, no lo niegan, en Georgia Tech empiezan a meter prisa a Marbury para que firme, digamos, la carta final, ¿no? De compromiso y Marbury no la firma. Al parecer Marbury durante un par de semanas no coge ni las llamadas de Bobby Cremins. Entonces empiezan los rumores a saltar de que tal vez Marbury está cambiando de opinión. Ahora cuando lo miras realmente en perspectiva no tiene mucho sentido, ¿no? Porque Fresno State tampoco era un equipo muy llamativo por aquel entonces, ¿no? Pero bueno, al final, a finales de mayo, Stephon Marbury firma su carta de compromiso con Georgia Tech y suelta unas famosas palabras diciéndole a todo el mundo que cómo es posible que nadie se fíe de la palabra de un joven de 18 años. Bueno, eh, evidentemente yo entiendo a Bobby Cremins y a la Universidad de Georgia Tech si durante 2 semanas tu freshman estrella para la próxima temporada, que evidentemente muchísimos equipos iban detrás de él. Hubo rumores de que UCLA, aparte de Syracuse, por supuesto, UCLA estaba detrás de él también, porque se iba Tyus Edney, y había con el equipo de AAU, los New York Gauchos, había hecho un torneo tremendo durante ese último año por California, Stephon Marbury. Al parecer Minnesota también andaba detrás, la Universidad de Minnesota andaba detrás de Stephon Marbury. Así que es entendible que Georgia Tech, si no te coge el teléfono durante 2 semanas, tal vez haya un poquito de miedo. Pero bueno, al final Stephon Marbury firmó con Georgia Tech, no les dejó tirados, ¿no? Y bueno, al final compartió equipo con todos esos jugadores que hemos hablado, con Michael Maddox, Matt Harpring, Drew Barry, sobre todo esa era la columna vertebral, ¿no? De estos Yellow Jackets que se presentaban a esta temporada sobre todo con la incógnita de saber cuál iba a ser el impacto de Stephon Marbury. Georgia Tech por aquel entonces, bueno, por aquel entonces y ahora formaba parte de la ACC, una ACC con un nivel tremendo, con Duke, con North Carolina, tenías a la Wake Forest de Tim Duncan, por ejemplo. Entonces estamos hablando de un nivel bastante alto de la ACC y llegaba Stephon Marbury
que no se sabía, ¿no? Los rumores también hacían presagiar, y creo que lo dijo antes del inicio de temporada, durante los primeros meses de temporada, de esta temporada 95-96, dejaba caer que si todo iba bien, a lo mejor se marchaba a la NBA el verano siguiente. Eso es algo muy extraño, hay que recordar lo que hicimos en el vídeo de presentación. Jugadores del nivel de Duncan, del nivel de Ray Allen, de Allen, incluso Allen Iverson, ¿eh? Que se puede pensar que era de los más rebeldes y con más prisas por conseguir un contrato profesional, ninguno de ellos se marchó tras el primer año. Pues bien, Stephon Marbury prácticamente dejaba claro que si todo iba bien, iba a durar solamente un año en Georgia Tech. Ahora la pregunta es, ¿qué conseguiría hacer en Georgia Tech? Y, sobre todo, ¿haría llevar a estos Yellow Jackets a las cotas más altas de la ACC y al March Madness tras 2 temporadas en blanco? Bueno, pues habrá que esperar. De momento os dejamos ya una lista, ¿no? En el vídeo de partidos de la temporada de Georgia Tech para ver a este Stephon Marbury y a este equipo durante el non-conference y el calendario de conferencia. Y, evidentemente, que no se puede empezar mejor que con el primer partido en noviembre, ese partido entre Georgia Tech y Georgetown. Es a Allen Iverson frente a Stephon Marbury. Así que nada, aquí dejamos la historia del reclutamiento de Stephon Marbury. Esperemos que os haya gustado y nosotros volveremos la semana que viene con más memorias NCAA, resumiendo historias, equipos, jugadores de esta temporada 95-96 y muchas más cosas de las que hablar, desde luego. Por el momento ya sabéis, dejarnos comentarios, suscribiros al canal donde seguimos dando noticias de actualidad, evidentemente, y donde vamos a seguir con las memorias NCAA durante todo este verano, para que todos podamos disfrutar juntos de esta temporada 95-96 llena de estrellas, llena de jugadores que todos conocéis y que durante una temporada se enfrentaron durante el transcurso de la NCAA. Así que nada, hasta entonces, muchas gracias y hasta luego.